Yo les dije que los derechos humanos se mueven en la dimensión filosófica, política y jurídica. El constituyente de 1857, que era muy buen constituyente, plasmó con mucha precisión las tres dimensiones. Y entonces, la Constitución de ese año tiene muy claro que los derechos humanos se mueven en 3 vías, que son propias, de naturaleza propia, pero que se combinan. Y eso explica algo que ahora les comentaré con una anécdota, tiene un enorme impacto en la vida social. Porque la defensa de los derechos humanos y la promoción de los derechos humanos se tiene que hacer en las 3 vías. Tiene que hacerse en el ámbito valorativo, moral, en la ética, tiene que hacerse en la política, en la democracia, y tiene que hacerse en el derecho. Los problemas de derechos humanos por eso son tan complicados, porque impactan 3 figuras. Impactan la vida valorativa de los seres humanos, tiene que ver con cuestiones éticas, la vida, la dignidad humana, la integridad física. Tiene que ver con cuestiones políticas, porque un poder que no respete y promueve derechos humanos se considera ilegítimo y es determinante para el derecho, porque un Estado que no aplica derechos humanos es un Estado injusto. Entonces, que se entiende muy bien. Fíjense ustedes lo que dice el constituyente del 57. Dice: el pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. En consecuencia, declara que todas las leyes y todas las autoridades del país deben respetar y sostener las garantías que otorga la presente Constitución. Es una maravilla de artículo. Es una maravilla primero porque, uno, en la primera parte, fíjense aquí, plantea que los derechos humanos son que el paradigma de legitimidad de los estados democráticos y de derecho. Son su razón de ser, son su objetivo, son el objeto y la base de las instituciones sociales. Luego establece, declara, ojo, declara, es decir, una dimensión jurídica. Por tanto, los derechos humanos, dice, son de orden justnatural. Es una, ahorita voy a explicar eso. Lo que hace es declararlos, no reconocerlos, los declara, es decir, los plasma en la ley. Que todas las leyes y todas las autoridades deben respetar y sostener las garantías que otorga la Constitución. Lo que hace el Estado mexicano es dar ¿qué? Los medios de protección de los derechos. Entonces, el constituyente de 1857 la tenía muy clara. Sabía que los derechos humanos se movían en 3 dimensiones y que la función del Estado era garantizar. Pasamos a la siguiente. Vean lo que quedó de ese bellísimo artículo en la Constitución del 17. Yo no los quiero traumar, ni quiero obligarlos a que asuman mi opinión, pero fíjense qué cosa más horrible que en los Estados Unidos mexicanos. Yo no conozco a ningún mexicano que me haya extranjero. Oye, no, tú eres de los Estados Unidos mexicanos. Pero bueno, así le pusimos. Por impacto de federalismo, fue la 57 la que se lo puso. En los Estados Unidos mexicanos, todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse en sus competencias, sino en los casos y con las condiciones que ella tiene establecidas. ¿Es cómo se come? Pues pregúntenle a la Corte, porque la Corte lo que tuvo que hacer inmediatamente que se publicó la Constitución es resolver un montón de amparos en la interpretación del artículo primero. Oye, todo individuo, o sea, las personas jurídicas colectivas no tienen garantías individuales. ¿No? Gozarán de las garantías que otorga la Constitución. Hoy los derechos humanos no te los dejan. Los derechos del hombre y del ciudadano se quedaron, se olvidaron. Si ustedes ven el debate del 17 es fantástico, ahí les recomiendo mi artículo. No porque esté bueno, sino porque rescaté todo el debate. El orador que defendió el cambio de un artículo al otro, lo que dijo es que el señor Carranza, el señor Carranza piensa que hay que eliminar de la Constitución todas aquellas evocaciones morales, porque el Estado tiene la obligación de garantizar y hacer positivos los derechos. El debate duró 15 minutos. 15 minutos y nos marcó una era. Y además comete un error terrible. Confunde garantías con derechos. Burgoa, que es maravilloso profesor de Derecho Constitucional, decía que habíamos confundido el medio de protección con lo protegido. Lo protegido es el derecho humano fundamental. El medio de protección es la garantía.
En este caso, el juicio de amparo. Pero México se quedó así. Yo recuerdo que cuando estudiaba en España, estaba haciendo el doctorado, tomando una clase con un importantísimo constitucionalista español, Tomás Ibanez. Yo levanté mi manita. A ver, un poco. A ver, dígame. Me dio el acento. Dice, ¿dónde es usted? Mexicano. A ver, dígame. Oye, es que las garantías. ¿De qué estamos? ¿de qué era de dónde? De México. Hombre, ustedes desde el 17 tienen una confusión de los mexicanos. ¿No? Bienvenido al doctorado mexicano. Es una confusión. Tremenda confusión. Que nos mete en un lío brutal. Porque entonces las figuras internacionales de derechos humanos nos cuestan muchísimo trabajo meterse. Gáname ahora. Esto fue lo que quedó. Y me parece que fue algo poco afortunado. México genera entonces su propia doctrina de garantías individuales, no de derechos humanos fundamentales. Y entonces nosotros no veíamos a los tratados internacionales de derechos humanos. ¿A qué veíamos? A lo que hace la Corte. Y la Corte no tenía como garantismo los tratados internacionales. Y luego en 2011 nos dicen, órale, entran. Oye, pero si, entran. Nosotros no estamos acostumbrados a esto. Vamos a decirnos muy rápidamente. Pasamos al siguiente. Bueno. Además tiene otro problema la del 17. Al constituyente del 17, que tenía Early Alzheimer, se le olvidó que el artículo 15 seguía diciendo derechos del hombre y del ciudadano. No modificó el 15 de cambio, nada más modificaron el primero. Entonces, en el primero decía garantías y en el 15 decía derechos del hombre y del ciudadano. Y para acabarla de amolar, en el 90, cuando la Comisión Nacional se eleva a nivel constitucional en el 102, se mete un nuevo elemento y entonces se habla de derechos humanos. Y para el 2010 nosotros ya tenemos una fiesta sensacional. En el primero hablamos de garantías. En el 15 hablamos de derechos del hombre y del ciudadano y en el 102 hablamos de derechos humanos. ¡Viva México! ¿No? O sea, un desgarriate conceptual. Otra anécdota, lo cual indica, presidente, que me estoy haciendo vivo. Cuando vino Coomaraswamy, se me perdí el nombre, que fue el relator de las Naciones Unidas para jueces y abogados, vino a México y yo trabajaba en la Procuraduría. Y el procurador me pidió a mí y al de Asuntos Internacionales, a su procurador de Asuntos, que le explicáramos a este cuate cómo funcionaba el Ministerio Público, pero en inglés. Entonces, le tratamos de explicar después de la cena. Cuando nos dimos cuenta que no entendía, lo mejor que pudimos hacer fue invitar los nuevos tequilas para que así nos entendía. Eso es verdad, se los juro. El tequila le encantó y sí lo hacía, pero a veces sí nos entiende, esto de entender. Y venimos a Coomaraswamy en la explicación, y Coomaraswamy decía, a ver, explíquenme. Yo no entiendo, ¿qué es eso de garantías? ¿Por qué derechos del hombre y del ciudadano en un artículo y en el otro derechos humanos? Por fin, ¿en qué creen ustedes? Yo debo decir, digo, para también salvar el honor, que solo a la ONU se le ocurre mandar a México un relator que era hindú, educado en Inglaterra, que no tenía la menor idea de lo que era este país ni su idioma. No, hablaba en inglés de Oxford extraordinario, ¿no? Y se había formado en una universidad europea, pero el tipo necesitamos un jurista de impronta y romanista más cerca de nosotros que nos entendiera. Y que por cierto se aventó una bronca terrible con el presidente de la Corte, porque el diagnóstico que hizo sobre México fue brutal, lo cual nos hizo ver que los tequilas le cayeron mal. Pasamos a la siguiente. Es todo esto que acabo de decir. Lo más grave es cuando uno se empieza a citar a sí mismo, entonces sí ya está el problema ahí. Vean la fecha, y ese soy yo. Me estoy citando porque en el 98 me acuerdo que me invitó a dar una conferencia sobre el tema el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Chiapas. Me acuerdo perfectamente de ese viaje porque yo iba en un avión
de una línea aérea que meses después tuvo un accidente aéreo y fue horrible el viaje, porque además fue cuando comenzaron aquellas lluvias terribles en el centro y Sudamérica, y las primeras lluvias en Chiapas fueron tremendas. Me acuerdo muy bien de ese viaje porque yo iba en ese vuelo y el piloto dijo, pues se oían nubes por todas partes, ¿no? Y dice, bueno, dice, voy a intentar aterrizar de nuevo, así te lo voy a contar, a ver si encuentro el aeropuerto. Así lo dijo. Entonces, ya se imaginan, la aeromoza empezó a servir también tequila de esta. Pero llegamos vivos y me permití decir en esa conferencia eso. Yo decía en el 98, yo decía, urge una modernización técnico-jurídica y doctrinal del título primero del capítulo 1 de la Constitución mexicana. Convendría, entre otros ajustes, convertirlo en un capítulo de derechos y deberes fundamentales, más acorde con la visión internacional y moderna de los derechos humanos, en tanto criterio de legitimidad política y principio contemporáneo de justicia y derecho. Y como está grabado, por eso me siento, para que vean que me estoy mintiendo. Yo desde entonces pensaba que había que meterle mano en serio el capítulo primero de la Constitución. Como los regalos que valen la pena llegan muchos años después, el 10 de junio de 2011, nuestros legisladores, gente propositiva, talentosa, capaz y trabajadora, rescataron, yo no sé por qué se ríen, estoy solamente diciendo virtud, rescató un proyecto que estaba ahí, durmiendo los sueños de los hombres, que es el proyecto de reforma al capítulo primero de la Constitución. Y esta modificación es trascendentalísima y se conecta directamente con el tema de control difuso. Lo voy a tratar de explicar también en sus grandes rasgos. Aquí lo que hacemos, fíjense, yo pongo un cuadro muy sencillito donde del lado izquierdo para ustedes, derecho mío, pongo el texto original de la Constitución del 17. Luego el texto de la reforma y algún comentario básico de en qué consiste el cambio. Voy a decir que el análisis detallado de toda la reforma nos implicaría un curso universitario. Aquí solamente voy a hacer una serie de señalamientos generales que nos permitan explicar lo del control difuso. Vamos a ver. Por principio, se le cambia radicalmente el nombre al capítulo y se le denomina de los derechos humanos y sus garantías, que me parece, también hay que decirlo en favor de los legisladores, muy afortunado. Porque conecta con nuestra tradición. Nosotros sabemos de garantías, pero hay que aprender derechos humanos. Entonces, la Constitución lo que consagra son derechos humanos fundamentales y otorga garantías. Y esto va a ser clave, porque el sistema jurídico mexicano es un sistema de control a través de garantías. Primero, del juicio de amparo, directo e indirecto, y dos, a través de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Esto es lo que se llama el control restringido o acotado de la Constitución, que es de una tradición muy importante nuestra. ¿Por qué acotado y restringido? Porque quien hace ese señalamiento de inconstitucionalidad no es cualquier juez. Tiene que ser un juez federal de cierta envergadura o el mismísimo pleno de la Corte. Entonces está muy acotado. Solamente hay órganos especializados para dedicarse a hacer el control de la Constitución. Ese es el sistema que se le llama sistema kelseniano en la doctrina. Es un sistema que México toma y que toman prácticamente todos los países centroeuropeos. Por eso es muy importante que el capítulo se refiera a los derechos humanos y sus garantías. Ahora bien, por tanto, México adopta el modelo internacional, a diferencia de España. España habla de valores fundamentales y de derechos y de libertades fundamentales. Los mexicanos nos circunscribimos a hablar de derechos humanos. Pasamos al siguiente. Sé que se ve muy poquito, pero esto lo voy a publicar después, y esto lo voy a publicar con Braille. Pero se los platico para que vean. La reforma del artículo primero es toral, fundamentalmente sus tres primeros párrafos. Primero voy a decirles en qué consiste esa transformación y después les voy a leer los párrafos. Fíjense bien.
Por principio, México adopta de nuevo un modelo justnaturalista, y esto sí va a ir escribiendo. Un modelo justnaturalista. O sea, regresamos al modelo de 1857. El modelo del 17 era un modelo positivista. ¿Esto qué efectos tiene? Si quieres, conocemos en la sesión de preguntas y respuestas. Enormes. De entrada, casos concretos. La Corte hace algunos meses acaba de resolver la situación de algunos estados de la República que plasmaron en sus constituciones que el derecho a la vida es inalienable. ¿De acuerdo? Hay varias constituciones que lo plasmaron así. Y por tanto esto implica que es un derecho natural. Por tanto, esto impediría que en esos estados sucediera lo que sucede en el DF, de quitar aquellos elementos del Código Penal que, por ejemplo, si no autorizan el aborto, no lo penan penalmente. Entonces, implica una interpretación del contenido de los derechos muy diferente. ¿Ok? Primero. Segundo, homogeneizan conceptualmente. Ahora se habla de derechos humanos y de garantías. Siguiente, diferencia claramente entre el contenido del derecho humano fundamental como derecho subjetivo público y el medio de protección. ¿Ok? Tercero, se adopta un modelo de interpretación de los derechos humanos modernos. ¿Cuál? Ya les dije, el modelo español. ¿A través de qué? De lo que dice la Constitución Española de 1978 en el artículo 10. Fíjense lo que dice la Constitución Española para que vean que no les digo mentiras. Dice: las normas relativas a los derechos humanos, a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por España. O sea, le dimos una volcadita, pero es lo mismo. Los tratados internacionales tienen como criterio el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Qué más? Pasamos a un modelo bidimensional, jurídico, político-jurídico. No hay una mención política de la dimensión política de los derechos humanos. ¿Sí? Y algo muy importante: el Estado mexicano asume la obligación de reparar las violaciones a derechos humanos. A ver, otro dato, esto se los estoy dando resumidito. La reforma constitucional en los transitorios plantea la emisión de 4 leyes que se tienen que producir, que son reglamentarias directamente del texto constitucional. Una de ellas es en materia de reparación de derechos humanos, es un avance importantísimo. Hay otras sobre asilo, hay otras sobre expulsión de extranjeros, y una más que no me acuerdo. ¿Sí? Sí, sobre suspensión de garantías individuales. Claro, de derechos humanos y garantías. Por lo tanto, se modifica radicalmente. Los libros que ahora que utilizábamos para estudiar derechos humanos o garantías en la Constitución ya no sirven, hay que escribir los nuevos. Constitucionalistas, pónganse a escribir. Es totalmente nuevo. Ahora, otro elemento importante: adopta México un modelo internacional en 2 elementos. Primero, mayor protección posible a las personas. Lo dice en uno de los párrafos. Y segundo, México adopta los criterios internacionales de los sistemas de protección de las Naciones Unidas y regionales. Es decir, que la protección de los derechos humanos debe seguir ciertos principios. Lo leo y lo van a entender. Dice así el artículo primero en la parte conducente: en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo los casos y bajo las condiciones que la Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, principio pro persona. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar
las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. ¿Eso qué significa? Es una revolución. Es una revolución. No es que nos pongamos a estudiar, porque esto va a tener efectos, los está teniendo ya, contundentes. No solamente en la vida de nosotros como juristas, sino en la vida de México en general, como nación, como ciudadanos. Porque se amplía el catálogo y el impacto es enorme en los litigios, en el funcionamiento de las instituciones públicas. Nos fuimos hasta la cocina. Para que empiecen a tomar conciencia y se sensibilicen de lo que piden. Pasamos a la siguiente. Entonces, hay otros artículos donde solamente lo que se hace es adecuar conceptualmente. El tercero es ese, aquí pongo, se adiciona y armoniza conceptualmente. Pasamos al siguiente. Con el 11 pasa lo mismo. Lo único aquí es que se consagra constitucionalmente el derecho de asilo. ¿Se acuerdan que el asilo es una tradición mexicana muy importante, pero no estaba en la Constitución? Ahora se plasma y se propone en un artículo transitorio la publicación de una ley que reglamente el derecho de asilo. Pasamos al siguiente. El artículo 15, ¿se acuerdan aquel artículo que quedó olvidado en el 57? Se armoniza, pero aquí tiene un secretito este artículo. Un secretito. El secretito es que en la parte de su redacción utiliza el término derechos reconocidos. Por tanto, si la Constitución mexicana reconoce derechos, ¿qué modelo acepta? Nos regresamos al modelo con todo lo que cumple. ¿Ok? Seguimos. El artículo 18 es el que tiene que ver con el sistema penitenciario y simplemente se armoniza conceptualmente. Seguimos. El 29. El 29 es muy interesante. Cuando yo estaba en la facultad de Derecho, que ya hizo algunos ayeres, yo me acuerdo que en Derecho Constitucional, cuando estudiamos el tema de suspensión de garantías, pues lo estudiamos porque había que estudiarlo, ¿no? Pero nadie pensaba que en este país alguna vez se tuviera que suspender garantías individuales. ¿Por qué me ven con esa cara? Pues como que las cosas cambiaron. Y yo tengo entendido que más de una vez el presidente Calderón ha tenido en su oficina algún texto de suspensión de garantías individuales para algún estado de México o algún lugar. Así de complicadas están las cosas. ¿Esto qué implica? Bueno, lo que hace el artículo, la modificación al 29 es simplemente, no me voy a meter, pues también sería un una charla, armonizar la Constitución mexicana con el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, básicamente en tres cosas, rápidamente. Primero, ya el maestro Dionisio Keck se lo puso peor. Primero, no se pueden suspender todos los derechos. Hay un catálogo de derechos que dice la Convención que no se pueden suspender. México se fue por los años y lo que hizo fue transcribir esa parte del 27. Segundo, como México forma parte del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, la protección tiene que, y si hay una suspensión de garantías, hay que avisarle al secretario general de la OEA que se van a suspender garantías. Y tercero, se sujeta a control jurisdiccional. Tanto el decreto de suspensión de derechos humanos y de garantías, como el uso de las facultades extraordinarias del presidente de la República para legislar. Y el Congreso tiene facultad de revocar el decreto de suspensión de derechos humanos. Otro rollo, los que saben de estas cosas van a tener que poner estudios. Y México, digo, nos vimos modernísimos, sujeta a la suspensión de garantías a una serie de principios del derecho internacional de los derechos. Ahí está. Seguimos. Muy bien, esto es parte del 29. El 33 es un artículo interesantísimo. El 33 se quita ese prurito que tenemos los mexicanos que la expulsión de extranjeros es una excepción a la garantía de audiencia. Se le quita, se le pone garantía de audiencia y hay una ley orgánica que lo va a regular. Seguimos. Luego, en el 89, el presidente de la República se le impone la obligación de hacer esta política internacional con base en el respeto a los derechos humanos. Pasamos al siguiente.
En el artículo 97, la Corte se le quita la facultad de investigación en materia de violaciones graves a garantías de CIA y se le manda a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como era perfectamente previsible. La Corte debe estar feliz porque le quitaron un puente de innumerables problemas políticos. En el 102, como bien decía el magistrado Carlos Puig, hay una armonización conceptual, la obligación de los funcionarios que no cumplan con las recomendaciones de derechos humanos de comparecer ante el Poder Legislativo y la forma de elección de los miembros y de los presidentes de la Comisión Nacional cambia a través de un sistema mucho más abierto. Adelante. El procedimiento de consulta pública, aquí está. Ok, pasamos al 100. Y el 105 simplemente se armoniza.